Estamos de regreso y vamos a hacer ahora la tercera aliyá, la tercera lectura de la Parashat Vaikra. Comenzamos en el capítulo 2, versículo 7, terminamos el capítulo 2 con el versículo 16. Dice: si minjá de olla es tu ofrenda sémola con aceite será hecha. Traerás minjá que se hará de ellos delante de Adonai, la presentará al Cohen y él la acercará al altar. Levantará el Cohen minjá, su recuerdo, y lo quemará en el altar, ofrenda ígnea de aroma grato delante de Adonai. Lo que sobre de la minjá será para Aarón y sus hijos, Kodesh HaKodeshim, de las ofrendas ígneas a Adonai. Toda minjá que se acerque a Adonai no se hará leudada, porque de toda levadura y de toda miel no quemarán de ellos fuego ígneo a Adonai. Ofrenda de primicias las presentarán delante de Adonai, pero al altar no subirán para aroma grato. A toda ofrenda de minjá con sal salarás, y no harás cesar la sal del pacto de tu Elohim en tus oblaciones. En todas tus ofrendas pondrás sal. Si ofrendares una oblación de primicias delante de Adonai, espiga madura tostada al fuego, granos machacados de espigas tiernas, presentarás minjá de tus primicias, pondrás sobre ella aceite y colocarás en ella incienso, minjá es ella, y quemará el Cohen su recordación de sus granos machacados y de su aceite con todo su incienso, ofrenda ígnea para Adonai. Continúa hablando esta tercera aliyá de minjá acerca de estos productos elaborados por la mano del hombre, y cuando se presenten delante de Hashem deberán presentarse principalmente con sal, una pequeña porción de ellas mezclado con un poco de aceite, harina con aceite y un poco de sal. De allí se hace una masa, lo que nosotros vamos a comprender que después será horneado y servirá para hacer un pan, para hacer panes. Esto será el alimento primordial y básico para los Kohanim, para los Leviim. En cuanto a lo que se presenta delante de Adonai, de Hashem, deberá ser salado, pero está prohibido que tenga levadura, 1, y que tenga miel, 2. Estos dos elementos no pueden estar contenidos en esta masa que se presenta en minjá delante de Hashem, y la sal es obligatoria que se encuentre en esta ofrenda de minjá. Todo esto es Kodesh HaKodeshim, ofrenda ígnea delante de Adonai. Entonces, a través de esta tercera aliyá nosotros aprendemos que toda ofrenda de minjá debe ser salada con sal y no presentar en el altar una ofrenda de minjá que contenga levadura y que tampoco contenga miel. Esto es lo que nosotros aprendemos en la tercera aliyá. Cuando hayamos terminado de leer todas estas secciones, podremos hacer un breve resumen de todo lo que aquí hemos hablado y cómo hay una consecución y el orden en el cual están expresados. Además, cuando tengamos oportunidad de estudiar con tiempo cada uno de estos korbanot, vamos a poder hablar aquello a lo cual alude específicamente, pues comprende un área de nuestra vida en forma integral. Bien, con esto llegamos a la tercera aliyá, al final de ella, y nos vemos para la cuarta aliyá. Shalom.